Estimados alumnos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes. Voy a grabarles el video, la clase que corresponde a la segunda lección que tiene que ver con las polis griegas. Este PowerPoint ustedes lo pueden consultar tanto en el Classroom como en el Moodle, lo tienen ahí a la mano, se los he dejado para que ustedes lo puedan ver. Vamos a pasar la primera parte de la presentación e ir directamente a la parte que nos interesa, que es la relacionada a las polis griegas. Ya está. Nosotros nos quedamos hablando un poco sobre la organización del mundo antiguo. Y como dijimos, el cinecismo, esta forma de organización del mundo antiguo, permitía que las familias se fueran fusionando hasta llegar a la máxima organización política, que era la ciudad. En Grecia, esta ciudad tenía la denominación de polis, que significa ciudad en griego, y era este conglomerado político. De ahí viene de polis viene por la política, ¿no? El vivir en sociedad, vivir en una ciudad. Pero un conglomerado político, un conglomerado económico, un conglomerado social, un conglomerado religioso. Era una familia extendida, digamos, ¿no? Una gran familia en el máximo posible de extensión, ¿no? De manera natural. Si bien no podemos decir que todos los miembros de las polis se conocían estrechamente, pero sí tenían noción de quién era cada quien, y por lo tanto estamos hablando de ámbitos de la sociabilidad natural. Como hemos dicho, la polis tiene dos partes bien marcadas. Uno, el centro administrativo, por ejemplo, estamos hablando que el centro de la ciudad, digamos, imagínense que el centro de Arequipa sea el centro administrativo, pero hay una región cercana a la ciudad, podemos decir un montón de distritos, ¿no? Characato, Siguas, etcétera, etcétera, donde se desarrollan diferentes familias y donde hay centros de poder menor. Sin embargo, el centro de la ciudad será donde se desarrolla la vida pública de toda esa vida, de todas esas familias que tienen una vida privada y unas posesiones privadas. Esos lugares se conocen como lugares públicos justamente porque no pertenecen a nadie, pertenecen a todos en general, y porque ahí se desarrollan las actividades que conciernen a todos, es decir, las de comercio, las políticas, es decir, las de organización conjunta de todas estas personas, y las religiosas. En el caso griego, este lugar se llamaba el Ágora, ¿no? El Ágora, y en el caso romano se llamaba el Foro, que funcionaba para eso, para mercado, para zona donde se juntaba el Senado para deliberar, o donde se desarrollaban los juicios, y zona religiosa, ¿no? En el caso griego, además del foro, había una zona interesante, importante en las polis, en la mayoría de las polis, que era la Acrópolis, que es la imagen que estamos viendo, la Acrópolis de Atenas, es decir, la zona alta de la ciudad, donde estaba el baluarte de la zona de defensa de la ciudad, donde estaban los templos y los tesoros de la ciudad, ¿no? Y las zonas más importantes. Todo el mundo antiguo se desarrolla en ciudades, ¿no? En ciudades, en polis. Desde ya la gestación de Grecia se van desarrollando innumerables polis con semejante cultura, no totalmente semejante, pero lo que sí tenían en común era ciertos dioses comunes que al final de la época arcaica se van consolidando. Esto no lo voy a poderme explicar, pero en un primer momento los dioses de la ciudad eran los dioses solo para la ciudad, y que después comienzan a tener una doble denominación, una denominación ciudadana y una denominación digamos universal. Por ejemplo, Atenea, Partenos,
que es la diosa de Atenas, ¿no es cierto?, ¿no? Y que alude a Atenea, que era una diosa común a todos los griegos, conocida por todos los griegos, pero Partenos es la denominación de Atenas específicamente, y que parece que era una diosa de la ciudad que después se le atribuye las connotaciones de Atenea y que se tiende a la universalización mediante los relatos de la Ilíada y la Odisea y de Hesíodo. Estos dos grandes relatos que conforman un poco el imaginario griego logran identificar, unir cierta noción religiosa. Y también el lenguaje es el que logra el uso común de una base griega en el lenguaje, logra que las diferentes ciudades que ahora como nosotros conocemos como griegas o helenas, tuvieran cierta relación. Pero las ciudades eran autónomas, como hemos dicho, ¿no? Eran autónomas y normalmente, por más griegas que fueran, no se respetaban, incluso se hacían la guerra entre ellas, etc. Progresivamente se genera un carácter panhelénico, es decir, de universalidad. Hemos dicho ya que la polis es este centro fundamental donde se desarrolla el ser humano. El ser humano es un ser social por excelencia y la polis era esa comunidad máxima natural que tiene como objetivo el desarrollo de los seres humanos. La oposición del mundo político, el mundo de la polis, es el mundo de los animales. O sea, para el griego habían dos mundos. Los animales, que es el mundo de la selva. Selva en latín es el bosque, ¿no es cierto?, lo que nosotros también conocemos como selva, y ahí vienen los salvajes, ¿no? Los salvajes son los animales, y en el mundo de los animales solo predomina una sola ley, que, bueno, en realidad son dos, que es la ley del más fuerte y la ley del instinto. Es decir, predominan los instintos y el que es más fuerte logra hacer efectivo su instinto, ¿no? La ley del deseo y la ley del más fuerte, nada más. Por otro lado, para el mundo de los humanos se llama el mundo racional y político, donde ya no hay la ley del más fuerte ni del instinto, sino de la ley de la razón. Y este es el ambiente de la polis, el ambiente de la sociabilidad natural. Ustedes me dirán, bueno, las abejas, las hormigas también tienen un cierto orden, pero un orden que no conocen ese orden ni siquiera, no conocen qué están haciendo las hormigas, simplemente lo hacen por instinto, hay un impulso, y es un orden no racional. En cambio, los hombres tienen un espacio donde su comunidad es libre, es una comunidad consciente, ellos conocen por qué se juntan, y es una comunidad que tiende a la perfección del hombre. ¿Y qué es el hombre? Es un ser racional y por lo tanto donde se consuma la razón humana. Estos dos criterios que estoy diciendo, ¿no? De dos ámbitos, el mundo racional y el mundo salvaje, es algo a lo que llegan los griegos después de mucho tiempo, ¿no? Y después de haber desarrollado esta vida política, ¿no? Dos serán las ciudades que van a dar la pauta de cómo debe ser la vida de un ser humano, cómo debe ser la pauta de cómo un ser humano se desarrolla. Y estas dos ciudades son ni más ni menos que Atenas, que está ubicada aquí en el Ática, ¿no? En esta zona de la península del fin de la península balcánica, y en esta península que es el Peloponeso está ubicada Esparta, ¿no? Atenas una ciudad comercial y Esparta una ciudad militar. Atenas cerca al mar con un puerto muy famoso llamado Pireo, Esparta una ciudad entre montañas dedicada a la vida militar. De estas dos ciudades va a ir formándose desde el 700 a.C. hasta el 300 a.C., hasta la época clásica o tiempo después, la visión occidental del ser humano. O sea, de Atenas y Esparta ha salido la visión occidental del ser humano y ellas han, junto con otras ciudades, pero sobre todo ellas,
delinean un perfil de ser humano. Por lo tanto, es tan importante estudiarlos, ¿no? Esta visión del ser humano como un ser racional que controla sus instintos y que vive en comunidades políticas dominadas por la razón, nacen de estos dos grandes ciudades. Por lo tanto, voy a hacer una breve historia de esas dos grandes ciudades que ustedes pueden reafirmar con los videos y con la literatura que les he alcanzado con el libro de Malet. Y luego vamos a llegar a estudiar, a ver cuáles son esos aportes que dan estas dos grandes ciudades a la visión actual de ser humano, a lo que debe ser un ser humano. Una visión vigente. Bueno, comenzaremos con Esparta. Esparta es una ciudad, como ya hemos dicho, ubicada en esta zona que se llama la Laconia, ¿no es cierto? A los espartanos también le decían lacónicos, porque eran gente que vive en esta región. Y como Atenas está en el Ática, que es la región donde se desarrolla, y el centro gubernamental es Atenas, pero toda la región que está, digamos, dominada, o ahí están las familias que provienen de Atenas, es el Ática. La Laconia es la capital, digamos, el centro administrativo de la Laconia. Esparta es el centro administrativo de la Laconia. Esparta surge probablemente hasta en 1200 de parte de las últimas invasiones de un grupo que se llaman dorios, unos agentes guerreros muy poderosos que invaden esta zona de la Laconia, se hacen fuertes y derrotan a los indígenas, es decir, a los que vivían ahí originalmente, que son los aqueos. Y ellos generan, fiel a su costumbre guerrera, un régimen social que marca la cultura de Esparta y marca la forma de ser de Esparta. ¿Cuál es digamos, el centro, la forma de pensar del espartano? La organización social que lo mueve, ¿no? Está dedicada a la cultura guerrera, ¿no? Se cuenta que hay un legislador, es decir, alguien quien hace leyes no como entendemos ahora, ¿no? Que son leyes escritas, ¿no? Sino costumbres, ¿no? La forma de ser, los principios de la ciudad. Y este legislador mítico de Esparta fue un sujeto llamado Licurgo. Licurgo ordenó la sociedad espartana justamente en base y le dio una coherencia, una forma de ser en base a su vocación guerrera. Entonces voy a explicar un poco de qué trata esta vocación espartana. En Esparta vivían solo una parte de los habitantes ya hemos dicho, de la Laconia, ¿no es cierto? ¿No? En la Laconia vivía mucha gente, ¿no? Sin embargo, los únicos que eran considerados verdaderos ciudadanos, verdaderos gente digna de derechos, eran los llamados espartanos. Sin embargo, en la Laconia vivían otros dos grandes grupos, además de los espartanos que estaban sobre todo en Esparta. Estaban los periecos y los ilotas. ¿Quiénes eran los periecos y los ilotas? Eran los pueblos vencidos por estos invasores dorios y sus descendientes, ¿no? Había una infinidad de pueblos que estaban asentados en estos lugares, y estos periecos y ilotas tenían, si bien eran, entre comillas, ciudadanos, eran parte de este organismo que se llama Esparta, no tenían ningún derecho, ¿no? No tenían ningún derecho. Los únicos que tenían derechos eran los espartanos, que eran los descendientes de los invasores dorios. ¿En qué se diferenciaba un perieco de un ilota? Que los periecos eran los descendientes de los antiguos líderes de la Laconia antes de la invasión de los dorios, o después llamados espartanos, ¿no? Y los ilotas eran el pueblo aqueo, el pueblo que vivía ahí antes de la invasión. Entonces, los periecos son con los antiguos jefes vencidos, y los dorios, por los dorios,
Y los ilotas son los descendientes de del pueblo que vivía ahí, ¿no? Los periecos tenían permitido movilizarse en la Laconia, incluso fuera de la Laconia, y por lo tanto podían tener esa capacidad de transitar y se dedicaban entonces al comercio. Ellos eran los grandes comerciantes de la Laconia. Los ilotas, por su lado, y vamos a ver qué régimen tan duro vivían, no tenían ni siquiera el derecho de movilizarse. Ellos se quedaban confinados en su territorio. Ambos periecos e ilotas tenían que otorgar periódicamente, mensual o periódicamente, una cantidad de bienes para la satisfacción de las necesidades de los espartanos: comida, artefactos, armas, perfume, aceite, vino, etcétera, etcétera, ¿no? Los periecos, porque eran los comerciantes, daban a los espartanos los bienes más especializados, y los ilotas los bienes de la tierra. Para esto, los espartanos, cada espartano tenía como a su cuidado un grupo de ilotas, ¿no? Un grupo de ilotas. Los periecos tenían un poco más de independencia, que eran, digamos, como que sus siervos hasta cierto punto, aunque no estaban directamente relacionados con él, pero normalmente se le daba normal y rotativamente un espartano se hacía cargo de un pueblo de ilotas y los controlaba. No eran sus siervos propiamente dichos, como sabemos, como un doméstico, ¿no? Pero tenía una relación de servidumbre, ¿no? Tenía una relación de servidumbre. Entonces, ¿a qué se dedicaban los espartanos si no comerciaban, si no cultivaban la tierra? Ellos se dedicaban única y exclusivamente al arte de la guerra. Los espartanos solo se dedicaban a guerrear, ¿no? A guerrear. Y por eso mantenían un régimen que buscaba su perfeccionamiento militar en toda su vida. Voy a hablar un poco cuáles son el régimen de vida espartano, que está planteada por estas leyes, podemos decir, estos principios políticos de Licurgo, ¿no? La constitución le llaman, no es como la de nosotros escrita, sino esos principios que ordenan la vida de esta polis. Los espartanos, al nacer, en primer lugar tenían, como creo que muchos de ustedes ya saben, tenían que ser inspeccionados o tenían que ser pasados por una especie de prueba por las autoridades, que ya vamos a hablar del régimen de las autoridades, por las autoridades, los sabios del lugar, quienes tenían que constatar que los niños recién nacidos tenían todas las capacidades físicas necesarias para desenvolverse en la vida militar. Es decir, si tenían algún defecto físico, eran cojos, ciegos, tullidos o defectos mentales perceptibles, ellos eran expuestos, es decir, ellos eran abandonados en un cerro, que el cerro que estaba cerca de Esparta, al costado de Esparta, que es el cerro Talleto, y ahí los abandonaban hasta que morían expuestos. Eso se llamaban los expósitos, ¿no? Los botaban ahí y morían los niños. Si el niño pasaba la prueba de este examen que se le hacía, ¿no es cierto? Vivían con su madre aproximadamente entre los 5 y 7 años, 5 o 7, algunos dicen 9 años, y luego ellos, junto con todos los hombres mayores de 9 años, iban a las afueras de Esparta, a vivir en las afueras de Esparta, a las afueras de la ciudad, en una especie de barracones, de barracas militares, es decir, de chozas así largas, grandes, donde vivían todos los hombres. Vivían todos los hombres en cuadras de militares, como podemos comprenderlos actualmente, ¿no? Todos dormían uno al costado del otro. Y ahí se ejercitaban para la vida militar hasta
hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Incluso después de alcanzar la mayoría de edad, si bien ya podían ir a la ciudad, normalmente los hombres vivían fuera de Esparta. Ahora, la mayoría de edad no son los 18 años como queremos nosotros, la mayoría de edad oscilaba entre los 25 y 35 años. Entonces ya solo los ancianos podían ir más o menos a la ciudad. Normalmente cualquier hombre en ejercicio vivía simplemente en el campamento de las afueras de Esparta. Y Esparta ahí vivían las mujeres nada más. Los espartanos ahí se dedicaban a adiestrarse en la agoge, que es el término que se da para la instrucción física espartana, y tenían muchas tareas, ¿no? Por ejemplo, ellos cultivaban las carreras con armas, porque tenían que ser bueno, ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre carreras sin armas o con armas, no? Es que las armas, la armadura era muy pesada y ellos querían lograr flexibilidad, disciplina y empuje a pesar del peso, ¿no? Manejo del arma y también otras actividades como la lucha, deportes, y una de las más importantes actividades, aunque ustedes no lo crean, era la danza, ¿no? La danza y la música. La danza porque eso les permitía, digamos, tener control y dominio de su cuerpo y tener muy buena capacidad para responder a las maniobras militares, y ellos danzaban una danza tradicional llamada la pírrica, que era típica de Esparta, y la música porque ellos iban a la guerra con música, con músicos detrás, ¿no? Y cantando, ¿no? Cantando. Si bien los otros iban gritando, normalmente los pueblos griegos, los espartanos iban cantando. Se preparaban, como digo, toda la vida para el arte de la guerra, y parte de la preparación era cultivar no solo eso, sino lo importante de la educación no solo son ciertas habilidades puntuales, ¿no? O competencias, como llaman ahora, sino lograr virtudes, es decir, aptitudes muy arraigadas en el hombre que busquen perfeccionarlo, ¿no? Y una de las grandes virtudes que desarrollaron los espartanos era la contención del miedo, de los sentimientos y las sensaciones en general, miedo, frío, calor, hambre, la contención y la valentía, ¿no es cierto?, ¿no? Que también es una virtud que estaba relacionada con la contención. Para esto, a los jóvenes espartanos normalmente solo tenían, bueno, en realidad todos los espartanos solo se preciaban de tener solo una prenda, tanto en verano como en invierno. Entonces, una prenda que era muy, muy poca en invierno, una especie de manto, iban desnudos con un manto, dicho sea de paso, hecha de fibra de ovejas sin tratar, o sea, es decir, muy tosca, que hería la piel, y en verano era demasiado caliente ese manto y los sofocaba. Pero ellos lo utilizaban porque ellos querían, normalmente incluso a veces los jóvenes no usaban sandalias, y querían acostumbrarse a los rigores de una vida militar y los rigores en general, ¿no? Los espartanos tenían prohibido hablar más de la cuenta. La contención en sus palabras era también muy importante. De hecho, hasta ahora, cuando a alguien se le denomina lacónico, es decir, alguien de la Laconia, se entiende lacónico por alguien que no habla mucho, que habla lo justo, lo estrictamente necesario. Dicen sí, no, cuando tienen que decir, o sea, son austeros hasta en las palabras, ¿no? Son austeras hasta en las palabras. Había una prueba entre los jóvenes espartanos, que era como una especie de los juegos florales, una vez al año, en la cual los jóvenes eran
atados a una a una columna, ¿no? Unas columnas, unos postes, ¿no? Y atados eran, la competencia era que eran azotados, y la competencia consistía en que el primero que lloraba, gritaba o decía algo, perdía. Y se daban casos, hay crónicas que hablan de jóvenes espartanos que murieron siendo azotados, pero sin decir ni siquiera un ay. Obviamente no solo ganaron la prueba, sino se convirtieron como héroes en la ciudad, como un hito de lo que debe ser un ser humano, ¿no es cierto? Alguien que ha contenido sus emociones, sus sensaciones, porque las emociones y las sensaciones son parte para el mundo griego del ámbito animal, ¿no? Los animales son los que tienen sensaciones, nosotros también tenemos, pero nosotros tenemos algo que está encima de las sensaciones y tiene que contenerlas, que es la razón. Y si bien yo no profeso la vida espartana, ¿no? Con ese rigor, y creo que nadie la profesa actualmente, sabemos que nosotros tenemos que dar rigor al cuerpo para evitar que las pasiones venzan a la razón, ¿no? Muchas veces estamos nosotros yendo por ahí a la cafetería, cuando hay cafetería, cuando hay cuarentena, y sabemos que no debemos comer porque ya vamos a comer o ya hemos comido, o que hay una cosa muy apetitosa, pero que sabes que tú ya estás pasado de kilos, o sabes que tienes que comer aunque no quieras, aunque no tengas hambre porque estás preocupado por el examen, sea que tengas hambre o no tengas hambre, pero que no conviene para tu salud, y eso te lo dice la razón. Solo una persona que se ha disciplinado puede hacer caso a su razón, ¿no? Porque muchas veces nosotros sabemos lo que nos conviene, pero no lo hacemos. Eso es lo más complicado, ¿no? La educación del hábito, ¿no? De la voluntad. Los espartanos eran perfectos para ello, ¿no? Los espartanos tenían prohibido también cualquier elemento suntuario entre ellos. No podían tener, estaba mal visto tener aretes, pulseras, no solo entre hombres, sino también las mujeres, nada, ni collares, nada. Lo único de lo que se preciaban los espartanos era su vieja capa dura y incómoda, de color rojo, eso sí, porque era lo típico de los espartanos, y los espartanos también tenían una cosa que se preciaban por ella, que era una cosa que los distinguía con otros pueblos griegos, que era que tenían una barba más o menos grande y pelo largo, pelo que lo cuidaban mucho, lo lavaban con aceites, etc. Esa es la moda espartana, ¿no? Vivir prácticamente desnudo y con una capa, con barba y pelo largo, y hablar lo estrictamente necesario. Ahí podías escribir un espartano, ¿no? Y por las innumerables cicatrices que tendrías en el cuerpo por los esfuerzos físicos que has desarrollado, ¿no? También en Esparta estaba prohibido el consumo de vino, increíblemente, aunque un tiempo se permitió, pero normalmente, sobre todo Licurgo en sus primeras leyes, prohibieron el consumo de vino. Y tanto así que ellos tenían un método pedagógico, ¿no? Didáctico, que era que emborrachaban a un hilota, esta clase inferior para los espartanos, lo emborrachaban, se lo mostraban a los jóvenes diciendo que feo, que horrible era esa condición de ebrio y borracho, alguien que no tiene control sobre sus emociones ni tiene la razón vigente, digamos, ¿no? Hasta la comida nacional espartana era digna de mencionarse por lo dura que era, ¿no? Ellos comían una comida ritual que se llamaba la sopa negra, que era una especie de adobo, ¿no? Una especie de caldo, así con cerdo, cebolla, pero con sangre, ¿no? Así coagulada. Los espartanos eran temibles en el mundo antiguo, especialmente en Grecia. Eran poquitos, pero eran temibles,
y vivían de ejercer el control contra los ilotas, ¿no? De explotarlos. ¿Cuál era la ceremonia por la cual se consideraba un ciudadano, a un espartano, parte del ya ciudadano, parte de la vida política, ya no un niño, sino un igual? Porque los ciudadanos espartanos se llamaban entre ellos los iguales, o sea, los espartanos eran iguales entre todos. Si bien habían dos reyes que pertenecían a dos viejas familias, eran reyes simbólicos, y después había un consejo de ancianos que también ejercía estas muchas labores, sobre todo los éforos, que querían cuidar, los éforos o los arcontes, perdón, que querían cuidar la moral de los espartanos, y son los que guiaban, digamos, para la guerra, eran como los jueces, digamos, ¿ya? Pero entre todos se consideraban iguales, ¿no? Se consideraban iguales. No había ningún atuendo ni nada especial que podía reconocer a un rey, ¿no? Había un distintivo mínimo, ¿no? No había esa diferencia tan grande. Bueno, ¿cuál era la ceremonia que permitía el paso a la ciudadanía, ¿no? Que un joven se hacía ciudadano? Esta ceremonia se llamaba la criptia, o la casa oculta. Criptos viene de oculto, ¿no? Y trataba en que un joven espartano tenía que infiltrarse en un pueblo de ilotas, raptar a un ilota y llevarlo, podía morir, ¿no? Porque era uno solo contra todos los ilotas, y llevarlo hasta Esparta, donde tenía que matarlo al frente de todos, ¿no? Era como una especie de operación comando la que le dejaban al final al espartano. A los jóvenes espartanos también se les privaba mucho de la comida y la bebida, para que ellos aprendieran a robar a otros espartanos y robar a otros, a ilotas. Alentaban a eso para que pudieran sobrevivir. Sin embargo, cuando eran descubiertos robando, eran castigados severamente. No tanto por robar, sino por dejarse descubrir. Ahí vemos que digamos la lógica de su moral estaba planteada o dirigida a el desarrollo de actitudes militares, ¿no? ¿Cómo era la vida de las mujeres espartanas? Increíblemente, aunque ustedes no lo puedan creer, eran las mujeres más libres de toda Grecia. Las mujeres en Grecia estaban confinadas en el ámbito del hogar, no tenían prohibida salir, solo salían para cuestiones religiosas, para ciertos actos puntuales. En cambio, las mujeres espartanas salían constantemente de Esparta, porque prácticamente la ciudad de Esparta era suya y ellas regían abiertamente el ambiente del hogar, ¿no? Las mujeres espartanas eran las únicas mujeres en Grecia que usaban falda hasta la rodilla, porque también ellas eran preparadas en elementos gimnásticos, tenían gran movilidad, ¿no? Eran más libres. Eso sí, todas, hombres y mujeres, tenían una virtud, además de la contención de los placeres y del dolor, del rigor físico, tenían la virtud del amor a la patria y del patriotismo, ¿no? De poner primero los intereses de la patria, de la ciudad, a los suyos. Cuenta una crónica, ¿no? Que, por ejemplo, una mujer espartana, cuando regresaba el ejército después de una guerra, una mujer espartana estaba en la entrada de la ciudad, esperando que regrese un ejército, y uno de los hoplitas, de los soldados, les decía, se le acerca a la señora y le dijo: tu hijo ha muerto, ¿no? Y la señora le responde: eso no me interesa si ha muerto o no, lo que más me interesa es si hemos ganado o no la guerra. Entonces ahí se pueden dar cuenta, eso se resume la forma de ser y la visión de los espartanos, ¿no? Y de su vida, ¿no? Y ya hemos visto esto, ¿no? Los espartanos
como ejercía la guerra era un comportamiento general y perpetuo contra los ilotas. Sin embargo, a pesar de eso, también emprendieron campañas de conquista, y la única conquista que hicieron es ilotizaron a la población de esta zona de aquí, que se llama la Mesenia. Los espartanos no fueron más allá de Mesenia y Laconia. Tenían guerras esporádicas con los arcadios y la gente de la Argólida, que acá está una gran ciudad, Argos también. Pero no podían extender. De hecho, no podían extenderse porque no eran muy pocos para lograr imponer su yugo a más personas. Los que sí eran imperialistas y querían extender su poder eran los atenienses, increíblemente. Los espartanos eran muy conservadores, habían conquistado la Laconia y la Mesenia, y ahí se quedaban, no querían que se mantuviera ese statu quo, nada más. Ya hemos hablado del Licurgo. ¿Cómo era la organización política? Hemos dicho que habían dos reyes, pero eran dos reyes que lideraban la guerra, pero no, digamos, ni siquiera planteaban a quién se tenía que hacer la guerra, ¿no? Eran como grandes sacerdotes, eran como los padres de familia de la ciudad que ejercían funciones sacerdotales. Después estaba el Consejo de Ancianos, mayores de 60 años, la Asamblea, que era la gran, como se consideraba todos iguales, la gran entidad política, ¿no? Y los que realmente tenían el poder detrás de todo eran los éforos. Los éforos eran los que ejercitaban el poder real, ¿no? Se elegían uno al año y eran los que tenían el deber de controlar las buenas costumbres de los espartanos. Al final ellos planteaban lo que eran las leyes, planteaban con qué se tenía que hacer la guerra. La asamblea solo prácticamente decía sí a todo lo que planteaban los éforos. Y los éforos eran también los que revisaban a los niños al nacer, que es esta cuestión que ya les estaba diciendo, ¿no? Esto ya les expliqué. 30 años, 30, 35, eran más o menos, ya se convertían en ciudadanos plenos, ¿no? Ojo, no quiere decir que no luchaban, seguían luchando, seguían yendo a la guerra, ¿no? Seguían yendo a la guerra los espartanos. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de Atenas, aunque Atenas tiene una mayor, digamos, dificultad para explicar. Atenas nace en un contexto totalmente diferente y Atenas tiene una lógica totalmente diferente. Atenas fue fundada por jonios, es decir, digamos, vamos a decirlo así ligeramente, una especie de emigrados después de las grandes invasiones dóricas, de las invasiones de los antepasados de los espartanos, que emigraron a esta zona de Atenas y se dedicaron sobre todo al comercio, ¿no? Al comercio. Atenas, como hemos dicho, se consolidaba en familias, como igual que Esparta, ¿no? Igual que Esparta. Sin embargo, con el tiempo, las familias, no la que tenían el régimen familiar del que ya hemos hablado, fueron perdiendo poder y se fueron desconfigurando este asunto del régimen familiar, que ya hemos hablado, ¿no? Hablamos que la familia tiene el poder y después se van juntando y hacen la ciudad, ¿no? Estos miembros de las familias se llamaban los eupátridas, eran los nobles, ¿no? Los poderosos. Sin embargo, con el tiempo y porque era una ciudad rica por el comercio, fueron llegando a Atenas mucha gente que no se sabía ni dónde vivía, no nacía en familias, y que al comienzo, como ya les he dicho, la gente que no tenía familia era simplemente susceptible a ser esclavizado o asesinada, no valía más que un perro. Pero con el tiempo se hizo tan grande la cantidad de gente no eupátrida, es decir, que no pertenecía a una familia o un culto conocido, a una religión familiar conocida, y que comenzaba a vivir a los alrededores de la ciudad de Atenas, es decir, del centro ceremonial y no en las chacras, ¿no es cierto? Y se dedicaban a la artesanía y al comercio, y eran tan grandes que ya, de hecho, adquirieron derechos. O sea, eran tan grandes que ya era imposible no contar con ellos, y ellos eran realmente poderosos por su número. Entonces,
se dio el riesgo de una guerra civil entre los antiguos propietarios de las tierras o de las viejas familias, etcétera, etcétera, y esta gente que tenía dinero, tenía más dinero a veces por las cuestiones comerciales que los eupátridas, pero no tenían ni tierra ni religión y prácticamente estaban fuera de la organización política. Ellos querían formar parte de la ciudad, querían tener derechos. Esta gente se le llama a los plebeyos. En Roma le llamaban plebeyos, vamos a utilizar ese término. Se iba a dar una guerra civil entre estos dos, los plebeyos. Sin embargo, estamos hablando, frente a este descontento de los plebeyos, aparecen dos personajes. Primero Dracón, que da unas leyes muy severas de las que no vamos a hablar, pero el más importante es Solón. Y Solón, que realmente existió, la historia registra su vida del 638 al 555 a.C., lo que hizo Solón es dar unas leyes para permitir la convivencia en Atenas. Porque ya la convivencia se estaba haciendo imposible porque había un riesgo muy grande de guerra civil entre las viejas familias y los miembros de las familias llamadas eupátridas, o los romanos le iban a decir patricios, y estos gente del pueblo, ¿no? Los plebeyos, que ya tenían cierta presencia en Atenas. Entonces, Solón plantea una organización política de la ciudad, unas leyes, vamos a decirlo así, porque ni siquiera se escribían, pero era una organización política de la ciudad, que planteó la isonomía. ¿Qué es la isonomía? El equilibrio entre los habitantes. Y anuló como dice el PowerPoint, anuló las deudas, prohibió la esclavitud por deudas e impuso límites a la gran propiedad. Esto fue, pero tampoco no permitió una cuestión que estaban exigiendo ya la gente sin tierra, que es una especie de reforma agraria que quería que se reparta la tierra, que solo estaba a manos de los eupátridas, a manos de la gente, de los plebeyos. Entonces, estableció un régimen que daba cierto equilibrio a la gente, ¿no? Al prohibir la esclavitud por deudas, evitaba que la gente pobre esté a merced de los ricos. Al anular las deudas dio un nivel de igualdad inicial, y al prohibir la gran propiedad evitó que una o dos familias concentraran todo el poder en detrimento de otras familias y del pueblo, ¿no? Y planteó una cosa muy interesante, planteó la división entre cuatro clases sociales. Todos iban a ser ciudadanos, todos iban a pelear en la guerra. Sin embargo, los derechos iban a variar en tanto su participación en el ejército. Entonces, mientras mayor era su participación en el ejército, mayores eran sus derechos. Estas cuatro clases sociales eran la de los caballeros, la primera. La segunda clase social era la de los hoplitas, ahí no aparece, ¿no? La tercera clase social era le llamaban lo de los campesinos, y la tercera, la de los tetes o asalariados. Entonces, veamos, ¿no es cierto, no? Caballeros, hoplitas, campesinos y asalariados. Los caballeros se denominaban así porque eran los que podían tener un caballo, y cuando iban a la guerra iban con esta arma formidable para la guerra, que es el caballo, ¿no es cierto? Entonces, los que tenían el dinero suficiente, ya sea porque tenían tierras o por comercio o por lo que fuera, y podían costearse un caballo y mantenerlo, y cuando se llamara la guerra iban en el caballo, eran los de la primera clase y tenían más derechos. La segunda clase eran los hoplitas, es decir, todos los hombres libres que tuvieran dinero para costearse una armadura
y un arma, ¿no? Una armadura que constaba pues en un peto, una coraza de cualquier elemento, unas canilleras, némides se llamaba, y el escudo, el casco y el arma, ¿no? Esos eran los hoplitas y se consideran la infantería pesada. La tercera clase de los campesinos, aunque no solo los campesinos estaban ahí, ¿no? En fin, era la clase de la gente de la infantería ligera, es decir, los que tenían armas pero no tenían armadura, es decir, no tenían ni casco ni nada, pero tenían pues espada, escudo y lanza, ¿no? Pero no tenían armadura, porque ojo, comprar eso era tremendo, ¿no? En esa época. Y finalmente los tetes son los que no tenían absolutamente nada, no tenían dinero ni para nada. O sea, lo máximo que podían hacer es cuando ya había una situación militar muy grande, cargar cosas o tirar piedras con ondas. No tenían mucha posibilidad de entrar a la guerra. Entonces, obviamente, como se pensaba que el que participaba más para la defensa de la ciudad tenía que tener más derechos, la primera clase es la que tenía todos los derechos. En el fondo, ¿quién es la que era parte del consejo de gobierno? Quién era la que proponía las leyes? Absolutamente todos eran la clase de los caballeros. Los de la segunda clase solo intervenían en el caso que los caballeros no estaban de acuerdo. Si los caballeros no se ponían de acuerdo en algo, entraban los de la segunda clase, los hoplitas, se integraban a la discusión de la asamblea y por su voto también decidían la cuestión. Y si en el eventual caso que ni la primera ni la segunda clase se pusieron de acuerdo, entraría la tercera clase y así con la cuarta, aunque eso no se dio jamás en la realidad. Raras veces intervenía la segunda clase, la tercera y la cuarta prácticamente no intervenía. También se planteó que además de la asamblea, esta asamblea o llamada eclesia, ¿no es cierto?, miembros de la primera clase serían los arcontes, que serían como los jefes supremos del lugar, ¿no? Jefes supremos. Había el Consejo de los 400, la Boulé, que, tenía otras actividades específicas que no valen la pena desarrollar. Y lo más interesante es que sí se desarrolló el Tribunal de Justicia Popular, conformada por los famosos eliastas. Se llamaban a sorteo a gente del pueblo para que fuera jurado, ¿no? Eso es lo que planteó Solón. ¿Correcto? Como vemos, lo que hace Solón es sentar las bases de un Estado democrático. Un Estado democrático oligárquico, es decir, un Estado democrático en el que oficialmente todos tienen igualdad política, pero en el que realmente los que tienen la sartén por el mango son los ricos, porque son los que votan, etcétera. Algo como en la actualidad, dicho sea de paso. De ese Estado democrático se pasa a un Estado más, de ese protoestado democrático que recién se está iniciando, se pasa a un Estado democrático mucho más grande, ¿no? Y eso se da porque aparecen sujetos como Pisístrato. Es un tirano. ¿Quién era Pisístrato? Pisístrato era un eupátrida, era un noble. Sin embargo, él moviliza a las clases más pobres, a la tercera y la cuarta clase, y las moviliza, y si bien eran las más numerosas, no estaban representadas, y las utiliza para que hagan una especie de asonada, de semigolpe de Estado, ¿no es cierto? Presiona a los nobles, los amenaza con matarlos o con hacer una guerra civil, y él se hace tirano, es decir, ahora tirano tiene una muy mala connotación, pero en ese caso no era tanto, no era una especie de representante del pueblo, ¿no es cierto?, que en el nombre del pueblo gobierna, ¿no? En realidad sí era un demagogo, ¿no? Y es lo que más va a sufrir Atenas siempre, la demagogia, ¿no? Sin embargo, Pisístrato, al contrario del poder, le interesó dar muchas leyes que promocionaran la actividad económica de los más pobres para así lograr cada vez más igualdad. Después de Pisístrato vendrían sus hijos, Hipias y Parco, que quisieron al comienzo plantear lo mismo que Pisístrato, este régimen más democrático. Sin embargo, ellos ya
querían beneficiarse personalmente. O sea, ya eran tiranos como lo entendemos actualmente, es decir, alguien que solo le interesa su propio bienestar. Es por eso que fueron asesinados y desterrados. Y después vendrá Clístenes, que es el que hace lograr el triunfo de la democracia plena, ¿no? Pero ojo, es todo un proceso, Solón, Pisístrato y Clístenes, ¿no? Clístenes logra la democracia plena, es decir, que ya no va a haber censos, es decir, ya no va a haber división por clase, sino que todos van a votar y simplemente se van a dividir en demos, en tribus. Pero estos tribus no tienen diferentes derechos, sino unos derechos iguales, ¿no es cierto, no? ¿Qué permitió este legado griego? El legado ateniense. En Atenas se desarrolla esta lucha por la igualdad, ¿no? Lucha por la democracia. Y en Atenas cuaja muy bien la idea, que es la siguiente: si todos los que viene de la razón, si todos los seres humanos somos iguales, por lo tanto, ningún ser humano debe ser tratado diferente a como me tratan a mí mismo. Por lo tanto, yo tengo que tratar bien a los demás. Es una cosa que a ustedes les puede parecer muy simple, que eso ya lo saben desde que nacieron, pero eso no era tan simple en el momento donde se desarrolló, y se desarrolla en Grecia, ¿no? No tiene que haber grandes divisiones, no tiene que haber un jerarca, como ya vamos a hablar de los persas, que tenían todo el poder y tenían todo el dinero y hacían lo que querían. No, sino tiene que haber un equilibrio. Incluso el ejercicio del poder tiene que estar dado para el favor, el bien para todos, ¿no? Justamente en Atenas, cuando se instaura la democracia, desde ya Solón hasta Clístenes y después más todavía, se va planteando que cuál es lo más importante para gobernar: conversar, dialogar, llegar a acuerdos, ¿no? Y es así que en Atenas se fundan grandes escuelas de retórica, o sea, gente que sabe el arte de hablar para convencer a los demás, porque a la gente le interesaba que sus hijos tuvieran esa capacidad retórica para entrar en la política y favorecer a sus propios intereses. Intervienen en Atenas, y ahí van los famosos sofistas, es decir, profesores de retórica, profesores en el arte de hablar. Pero el arte de hablar también es el arte de argumentar, y argumentar es pensar. Y es así como paulatinamente en Atenas se comienza a dar valor a la virtud de la reflexión, del raciocinio, de la argumentación, de encontrar la verdad de las cosas y explicarla de la manera más clara, para que ésta sea la que lleve, y no la violencia, no el poder, lleve al mandato a las personas. O sea, si yo quiero que alguien haga tal cosa, esa persona tiene que estar de acuerdo por mis razones y no por mi violencia, ¿no? Esta noción se da en Atenas por la presencia de estos sabios, estos profesores de retórica, y que a la vez van generando ya escuelas que no se preocupan solo por la retórica, por el hablar, sino por la verdad. Y es así que ¿quién es un ateniense muy interesante que estudió con los sofistas, pero es uno que utiliza sus técnicas, pero se opone a los sofistas y llega porque los sofistas eran también vivos, digamos, ¿no? Querían relativizar y con juegos de palabra querían llegar a digamos, forzar la realidad para decir lo que uno quería, ¿no? Esa es la idea de los sofistas. Pero aparece uno que busca la verdad de las cosas y el valor de la verdad de las cosas más allá de las palabras. Y este es Sócrates, que es ese gran ateniense, que es un fruto de esta lógica de igualdad, de vida común, etcétera, etcétera, ¿no? En Atenas también esta igualdad y sus elementos estratégicos, o sea, está cerca de un puerto, etcétera, etcétera, lo hicieron un lugar muy atractivo para el comercio. Y Atenas progresivamente se convirtió en el sitio de mayor comercio y industria del mundo, el mundo antiguo.
las cerámicas atenienses y posteriormente ya el aceite ateniense era producido, envasado y vendido por todo el mundo. Todo el mundo era como ahora los chinos, que todo es chino. Así eran las mercancías atenienses que estaban por todo el mundo, y por eso había mucha riqueza en Atenas. Pero los ricos no se dedicaban pues solo al placer y digamos a pasarla bien con sus esclavos de malas maneras. No, se dedicaban por la misma lógica de la ciudad a cultivar su razón mediante estos elementos de la retórica, de hablar, de participar en la vida política. Es decir, el participar en la vida política para el ateniense se convirtió en un modelo de grandeza, ¿no? Y no para sacar dinero de ahí, porque no se les pagaba nada a los que participaban en la vida política, sino era un elemento de honor. De hecho, los ricos son los que se metían a eso porque tenían el dinero suficiente para dedicarse a eso, y que ya, bueno, su administrador se dedicara a sus negocios, que ya iban muy bien. Y hubo tanta riqueza que también fue un foco y también tenían una buena predisposición de desarrollo de artistas, y de artistas en todo tipo. Por eso Atenas fue el centro del arte griego, el arte en la escultura, pintura, arquitectura y sobre todo el drama. La tragedia, que la vamos a explicar después, en la cual se daba mucho dinero para a los autores para que se significaran obras de teatro. Pero no eran obras de teatro solo para divertir a la gente, no, eran para reflexionar, eran obras de teatro que tenían que ver mucho con la vida política, eran obras de teatro que eran de cuestionamiento del ciudadano de turno o del gobernante de turno, los ciudadanos y los gobernantes. Eran obras que, teniendo en cuenta que lo importante que era tener un buen gobierno, porque el gobierno era lo fundamental, buscaban condicionar la voluntad pública mediante esas representaciones, ¿no? Ya los vamos a estudiar nosotros. Entonces, en Atenas se da esa gran virtud, esas grandes virtudes que es de las del mundo moderno, que es no solo las atenienses, esas de lograr la contención de los placeres y el amor a la patria, sino también que la vida se plantea en términos de buscar la verdad, de utilizar la razón para llegar al último extremo de las cosas, la razonabilidad, la prudencia. Después, la virtud de querer, de reconocer al otro por igual, ciertamente algo igual. Si bien ustedes me dirán, pero habían esclavos, sí, pero no era, no llegaron al nivel último, ¿no? Eso se llegará con el cristianismo, pero por lo menos al otro ciudadano se le consideraba como un igual, y había mayor condescendencia con los otros seres humanos, ¿no? Incluso llegarán a haber filósofos que van a hablar de cierta igualdad universal, ¿no? Poco preámbulo a Cristo mismo. Pero esto se va a ir desarrollando. Entonces, la importancia de la razón, repito, pongo en limpio, la importancia de la razón, la importancia de buscar la verdad y la esencia de las cosas, y finalmente cierta idea de igualdad entre todos, ¿no es cierto? ¿No? Igualdad entre todos, que eso no es igualitarismo, no es que todos somos igualitos, no hay diferencias. Sin embargo, las diferencias tienen que estar en el servicio a los otros. Por ejemplo, yo tengo la diferencia con ustedes, que yo sé de esto y ustedes no saben. Pero ¿cuál es lo que yo tengo que hacer? ¿Aprovecharme de mis conocimientos? No, sino enseñar. Este orden social lleva a que la diferencia que existe y es buena y es saludable esté puesta en favor de los que no tienen a los que tienen. Y esa es una lógica griega que nace en Atenas, ¿no? Finalmente, estas dos visiones del mundo, las de los atenienses y los espartanos, van a coincidir, ¿no? Bueno, ya después vamos a hablar de Pericles, ¿no? Pericles, ese grande que en la época donde se da el máximo desarrollo griego, que es la época clásica, está Pericles en Atenas, y hay gente que ya hace coincidir el espíritu espartano y ateniense, planteando una sola forma de vivir según lo griego, que es el modelo occidental de ser humano, ¿no? En la lectura de César Sánchez, que se las he dejado, que habla sobre
este legado de la cultura griega, habla de eso, ¿no? O sea, nosotros los occidentales no nos manejamos por deseos, o no deberíamos manejarnos por deseos, por miedos, por poder. O sea, bueno, yo le hago caso a fulano porque es el que tiene el palo más grande. No, no, por eso no tenemos que guiarnos, ¿no es cierto? ¿No? O porque a mí me gusta, a mí no me gusta, no, sino nos guiamos por la razón y la naturaleza de las cosas. Los filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, que tuvieron su sede en Atenas, nos hablaron de esa esencia de las cosas, y de la esencia de las cosas está la verdad de las cosas, y en la verdad de las cosas está el bien o el mal, que no es relativo, es real, ¿no? Es real, como decía, si tú tienes un árbol y entiendes que los árboles tienen una realidad, y su realidad, porque un árbol no es igual que un elefante, no es porque yo quisiera, tiene una conformación especial, y esa conformación especial los lleva a un fin, y el fin es la purificación del aire, es que mantengan la tierra que mantengan la tierra definida y unida, es que mantengan que sirva de lugar para los pájaros. Esa conformación nos va a plantar el bien del árbol. Por lo tanto, todo lo que evite eso que hace el árbol, le va a hacer mal al árbol y va a hacer mal en general, ¿no? El bien y el mal por eso no está en el aire, ¿no? O sea, lo entendemos por la razón, pero están en cada cosa, ¿no? Están en cada cosa. Si yo utilizo comienzo a alimentarme por la nariz, claro, o sea, un enfermo terminal se alimenta por la nariz, pero hay un órgano específico para eso, ¿no es cierto, no? Y si no utilizo el órgano específico, estoy actuando mal, porque estoy yendo en contra de la naturaleza de las cosas. Esa noción de naturaleza, que está más allá de las voluntades, los deseos, los sentimientos, es el gran legado griego. Es el gran legado griego que va contra el relativismo, que va contra contra cierta emotividad, etcétera, etcétera. Y ese legado nos hace llegar nos hace necesariamente afirmar la igualdad entre los seres humanos también. La igualdad entre los seres humanos, no un igualitarismo ciego, sino una tendencia a que todos tenemos la misma dignidad, y por lo tanto tenemos que en nuestras diferencias buscar el bien para el otro, porque todos somos seres razonables. Yo les pido que lean el texto de César Sánchez y respondan la última pregunta de esta lección, que es muy importante. Eso es todo, chicos, y espero vernos la próxima. Gracias.